damos la bienvenida a todos esta tarde, contentos de poder verles en esta oportunidad. A los que ya están viniendo antes, a los que vienen por primera vez, a todos son muy bienvenidos. Muchas gracias. Hace 3 semanas atrás, cuando me correspondió predicar, comenzamos una serie. Cada vez que tenga la oportunidad de abrir las Escrituras, vamos a estar hablando de aquello. Una serie sobre los nombres que en la Biblia la palabra de Dios da a aquellos que son del Señor. Seguramente algunos se recordarán que el primer nombre que vimos es el nombre creyentes. Y vimos precisamente de que ese término está referido exclusivamente a personas que ya conocen al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Vimos las implicancias del nombre, creyentes, pero hoy día vamos a ver otro, el segundo de estos varios nombres. Son por lo menos 14, así que tenemos para un buen tiempo para ir aprendiendo de estas verdades. Lo interesante es que este nombre no se lo puso Dios directamente a los que somos suyos. Hubo otras personas que dijeron, no, estos le vamos a llamar de esta manera, por una razón bien especial. Y además es un nombre que aparece muy poco en la Biblia. Solo 3 veces. Y por supuesto aparece solo en el Nuevo Testamento. Es muy probable que algún hermano ya sepa de qué se trata, pero para que todos sepamos, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles para leer en el capítulo 11. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Después vamos a explicar un poquito de qué se trata este libro, qué contiene. Hechos capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así la Escritura: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí la lectura de las Escrituras.
Y como podrán haberse ya dado cuenta, vamos a hablar de este nombre, el nombre cristianos, que como dije, sale solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Ya les voy a decir dónde aparecen también las otras 2 citas. Y es un nombre que los habitantes de esa ciudad llamada Antioquía le dieron a los discípulos del Señor. Antes de entrar más en materia respecto al nombre, es bueno que digamos de qué se trata este libro llamado de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente se trata de hechos, de cosas que los apóstoles del Señor hicieron cuando comenzó la iglesia. Es un libro que abarca más o menos unos 30 años y marca el comienzo de la obra de Dios, después que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, se fue al cielo y descendió el Espíritu Santo, como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, y comenzó la iglesia. Como digo, son más o menos 28 o 30 años que abarca este libro, no es más. Sin embargo, aunque es tan poco el tiempo que abarca el libro, realmente lo que encontramos es impresionante y de qué manera el Evangelio fue avanzando desde la ciudad de Jerusalén en adelante. Ahora bien, en el capítulo 1 de este libro, en el versículo 8, si ustedes tienen su Biblia, podrían buscar. Los que no tienen Biblia pueden ver ahí en la pantalla que se proyecta el versículo. En el capítulo 1, versículo 8, encontramos las últimas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles antes de irse al cielo. Porque inmediatamente después, en el versículo 9 de ese capítulo, leemos que Él fue alzado, le recibió una nube y el Señor fue recibido en gloria. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que el Señor dijo a sus apóstoles y creo que a otros más que estaban allí que eran creyentes? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo último que el Señor dijo, sus últimas palabras aquí en la tierra. Les dijo, van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a comenzar a ser testigos míos. Primero en la ciudad de Jerusalén, en la capital, por supuesto. Después en toda la provincia de Judea, más allá en Samaria, que era la provincia de más al norte, y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo último que el Señor dijo. Y se fue. Pasaron 10 días de eso, descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 y comenzó la iglesia del Señor. Quiero recalcar eso porque hay una mezcolanza de ideas en muchos lugares que dicen que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, que Israel es parte de la iglesia o que la iglesia es la continuación de Israel, que ambos cuerpos, digamos así, tienen las mismas promesas. Y actualmente hay mucha mezcolanza en muchos lugares, ya pensando que las cosas que tienen que ver con Israel en el Antiguo Testamento tienen que ver con la iglesia. Pero la iglesia comenzó recién aquí en el capítulo 2 de Hechos. No existía. Lo digo esto para que si hay alguien que esté un poco confundido o que escuche cosas así de pronto, sepa que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Comienza en Hechos capítulo 2. Ahora bien, comenzaron a trabajar por el Señor y cuando uno va avanzando en este libro, va a encontrar que la obra empezó a progresar rápidamente. Ya en un par de años, había muchos creyentes allí en Jerusalén, pero comenzó a producirse cierto problema y cuando uno llega al capítulo 6 y 7 de Hechos, se encuentra con que uno de los creyentes llamado Esteban es tomado preso, llevado delante del concilio y se convierte en el primer mártir cristiano. Desde el día de Pentecostés, como digo, hasta
el martirio de Esteban, pasaron un par de años, no más. Y el evangelio se había extendido fuertemente allí y comenzó cierto tipo de resistencia, y Esteban se convirtió, como dije, en el primer mártir cristiano, fue apedreado por el Señor. Y producto de eso vino una persecución. Si ustedes se fijaron acá cuando leímos en el capítulo 11, en el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Claro, cuando murió aquel mártir, los cristianos fueron perseguidos. Dice el capítulo 8 de Hechos que solamente quedaron allí en Jerusalén los apóstoles. Nunca he podido explicarme, hermanos, cómo quedaron allí y no fueron perseguidos. Porque todos los demás fueron esparcidos y comenzaron a viajar hacia el norte. Y uno de aquellos evangelistas, llamado Felipe, se fue al norte a la ciudad de Samaria, que queda a unos 70 kilómetros al norte de Jerusalén. Quedaba. Es decir, el evangelio empezó a progresar poco a poco hacia el norte. Pasó un tiempo más y el apóstol Pedro, en el capítulo 10, visitó a un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano, en la ciudad de Cesarea, y esta ya estaba a 104 kilómetros al norte. El evangelio iba en progreso lentamente, cumpliéndose lo que el Señor dijo en el capítulo 1. Pero en todo este lapso no habían pasado más de 5 años. Es increíble cómo en tan poco tiempo, sin los medios que tenemos ahora, el evangelio había progresado tanto, solo en 5 años. ¿Se imagina que en el día de hoy fuese igual, con todos los elementos que tenemos para evangelizar? Esto mismo que tengo aquí, internet, radio, televisión y tanta cosa. Ellos no tenían absolutamente nada, los creyentes. Solo eran dirigidos por el poder del Espíritu Santo y avanzaron de esa manera. Y ahora, cuando llegamos aquí al capítulo 11, encontramos a estos que tuvieron que irse al norte por la persecución a causa de Esteban. Estoy haciendo todo este especie de prólogo para que entendamos lo que ocurre allí. Avanzaron hacia el norte hasta lo que se conocía en aquel tiempo como Fenicia, que ahora es parte de Siria. Fueron también a la isla de Chipre, que está allí en el mar Mediterráneo, y llegaron a una ciudad llamada Antioquía, que está allí en lo que ahora es Siria también. Ciudad que estaba a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Y estos hombres predicaron allí la palabra de Dios. Claro, cuando iban hacia el norte avanzando, le hablaban solamente a judíos. Pero ocurre en el verso 20 que había unos varones que no eran judíos, que eran precisamente de la isla de Chipre y también de un lugar llamado Cirene en el norte de África, que está donde ahora es Libia, el país de Libia, para los que les gusta la geografía, para que se vayan ubicando. Y ellos comenzaron a hablar, dice el versículo 20, comenzaron en aquella ciudad llamada Antioquía, comenzaron a hablar el evangelio. Y me llama la atención que dice que eran varones. Interesante, ¿eh? Se lo dejo a los hermanos para que lo piensen. Los varones fueron predicando públicamente la palabra de Dios. No hay doctrina aquí en el libro de los Hechos, hay poca doctrina, pero aquí hay un ejemplo. Los varones predicaban públicamente. Muchos van a entender por qué estoy diciendo eso, ¿verdad? Ahora, Antioquía era una ciudad de más o menos 500.000 habitantes. Usted puede pensar, no era tan pequeña. Aquí entre Serena y Coquimbo creo que somos más o menos unos 700.000, algo así. 500.000 habitantes. Una ciudad muy comercial, pero una ciudad muy inmoral. Y allí comenzaron estos varones a predicar. Y mire lo que dice al final del versículo 20. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis, hermanos y amigos? Para que podamos llegar a saber por qué a aquellos que creyeron se les llamó cristianos. ¿Y por qué digo eso?
Porque la palabra cristiano es una de las palabras más mal usadas hasta el día de hoy. Si yo hiciera una encuesta y pasara un papelito a cada uno y pusiera ahí, ¿usted dice que es cristiano, sí o no? Yo me encontraría quizás con muchos sí aquí. No lo voy a hacer, pero si yo le dijera levante la mano a todos los que se consideran cristianos, yo creo que, no sé si todos levantarían la mano. Probablemente. La palabra cristiano está muy mal usada en muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de la era cristiana. ¿Y qué se quiere decir con eso? Que vivimos en la época después de Cristo, ¿verdad? La era cristiana. Hay algunos que hablan de la cultura cristiana, de educación cristiana. Hay políticos que a su partido le ponen el apellido cristiano, pero que de cristiano no tienen nada. Y podríamos seguir poniendo muchos ejemplos, ¿verdad? El mundo occidental dice en el mundo cristiano. Aquellos que conquistaron todas las tierras de América, muchos de ellos vinieron en el nombre de Cristo, se decían cristianos, pero conquistaron a sangre y fuego. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la época de las cruzadas allá en Europa? Aquellos que conocen la historia. En el nombre de Cristo fueron a Jerusalén, pero qué cantidad de barbaridades hicieron. Y decían que eran cristianos. Sí, el término cristiano pésimamente mal usado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos qué significa ser cristiano y quién realmente puede llamarse cristiano, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente el asunto. Porque en estos temas, hermanos y amigos, la palabra de Dios es la que manda. No lo que dice alguien por aquí o por allá. Y precisamente en este pasaje vamos a ver cómo se originó que estas personas que creyeron en Jesucristo fueron llamados cristianos. ¿Y qué significaba el término cristiano? Que no significaba lo que muchos piensan que significa ahora. Pues bien, en el verso 20 vemos a estos varones predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué predicaron? ¿Acerca de alguna iglesia? ¿Predicaron acerca de alguna religión? No. Predicaron el evangelio. Hace unas semanas atrás, estando con unos hermanos allá en la ciudad de La Calera, le preguntaba a unas personas en una reunión allí, le dije, ¿ustedes saben qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Y no sabían. Y algunos de ellos son evangélicos. Curioso, ¿no? Había algunas personas católicas, pero tampoco sabían. Y ustedes saben que en muchos lugares se habla del evangelio. Hay ciertas ceremonias religiosas de la Iglesia Popular en la cual proclaman el evangelio y parten hacia adelante con un enorme libro así, ¿verdad? Pero muchos no saben lo que es el evangelio. Y yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es el evangelio? Y de repente hay algunos que se quedan con una cara de interrogación. La palabra evangelio significa sencillamente buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es un mensaje. Como alguien dijo una vez, es el mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Para usted y para mí, para toda la raza humana. Y el tema del evangelio no es una iglesia, el tema del evangelio no es una religión, el tema del evangelio no es una cantidad de normas que tenemos que cumplir y otras que no tenemos que cumplir. El evangelio, el tema, la persona es el Señor Jesucristo. Él es el tema del evangelio de Dios. Y aquí me gusta mucho cómo el autor inspirado dice, el evangelio del Señor Jesús. Podría haber dicho el evangelio de Jesús y estaba bien, está bien. Porque el mensaje del evangelio presenta a Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos a todos y a cada uno.
y que para hacerlo fue a la cruz del Calvario y murió por usted y por mí, y resucitó al tercer día. Cosa que a mí me gusta mucho decir siempre, porque Él vive y permanece para siempre y puede salvar a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Pero me gusta aquí, dice, el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y por qué insisto en este punto? Porque Jesús es Señor. Y cuando en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se usa el término Señor, nos está hablando de la forma como nosotros hablamos aquí en Chile, usamos la palabra Señor. El señor Domínguez, el señor García, el señor, qué sé yo, Rosas, el señor Araya. No. El término Señor es un título, un nombre de Cristo, que significa que Él es el amo, Él es el dueño. ¿Qué le parece? Y que toda persona que dice que cree en Él, lo reconoce no solo como Salvador personal, sino como Señor de su vida. Sí. Porque a veces le decimos a la persona, usted necesita arrepentirse y creer en Jesús como su Salvador personal. Es cierto. Pero aquel Salvador que se llama Jesús es el Señor Jesús. Es Dios mismo. Aquel que cuando la persona se arrepiente y pone su fe en Él, esa persona comienza a servir a este Señor, porque antes servía a otro Señor. Porque amiga, amigo, hay una frase muy popular, pero muy equivocada en algunas personas, que dicen, a mí nadie me manda, yo me mando solo, hago lo que quiero, ¿cierto? Sobre todo entre la gente joven está muy popular que no, si yo quiero hacer lo que se me antoja. Y muchos dicen, yo me voy de la casa para vivir mi vida, hacer lo que yo quiero. Al rato llegan porque tienen hambre, ¿no es cierto? Y ahí en la casa hay comida. ¿Quiere que le diga algo? Bíblicamente hablando, nadie en el mundo se manda solo. Todo ser humano, cada uno de los que aquí estamos, si nosotros fuésemos solamente el mundo, o los habitantes del mundo, cada uno de nosotros sirve a alguien, sirve a una persona. Y la Biblia habla de dos señores, nada más. El Señor Jesús o el príncipe de este mundo. Y alguien dirá, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Alguien podría estar pensando, oiga, yo no vine aquí para que me ofendan, ¿no? No estamos ofendiendo a nadie. La Biblia es muy clara que todo ser humano, a causa de que somos pecadores, estamos bajo el poder del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y cuando el Señor vino para destruir a Satanás y su poder y libertar a todo aquel que dándose cuenta que es un esclavo del pecado, pone su fe en Jesucristo para comenzar a servir al Señor ahora, al Señor Jesús. Por eso, nadie se manda solo. Ahora, lo importante, que cada uno de los que aquí estamos, sepamos con absoluta claridad cuál es mi Señor. Yo sé cuál es el mío. Usted tiene que saber cuál es el suyo. Porque si usted no se ha convertido a Jesucristo para reconocerle como su Señor y Salvador personal, lamentablemente tengo que decirle que el otro personaje, el que le mencioné, es el Señor suyo. Aunque usted diga, no, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, trato de cumplir con las normas de cierta religión, no muy bien, pero hago empeño. No, ¿cómo se le ocurre que yo voy a estar sirviendo al diablo si no soy satánico? No soy ningún endemoniado. Muchos piensan equivocadamente que servir a Satanás significa ser de una secta satánica, que lamentablemente hay. Esos abiertamente sirven al diablo. Pero no es ese el asunto. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿En qué sentido?
en el sentido que Él tiene todo un sistema de vida para las personas para tenerles esclavizados. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 dice que eso es como una corriente. La corriente del mundo. Yo creo que todos habremos visto quizá videos o quizá usted habrá participado de pronto en ese tipo de navegación que hacen unas personas que no sé cómo lo hacen. Ni me acuerdo el término, es bastante complicado el término en inglés. Cuando bajan por esos rápidos con unas canoas, ¿cierto? Es imposible que vayan contra la corriente. La corriente los lleva. Y es lo que dice la palabra de Dios, que la persona que no tiene a Cristo en su vida sigue la corriente de este mundo porque no puede hacer otra cosa. Y no se trata de ser endemoniado, ni tener satanismo, no. Es porque sigue todo lo que hace el resto de la gente. Pero lamentablemente, amigos, Dios dice que aquello es una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir. Entonces queda claro, hay un Señor y hay otro Señor, y cada uno sabe, debe tener claro a quién sirve. Porque incluso ese Señor de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, él también ha inventado una cantidad de religiones en el mundo para que las personas, sin darse cuenta, le sirvan a él. ¿Sabías, no? La Biblia enseña que detrás de todo lo que es idolatría están los demonios. Así de simple. Así de cierto. Detrás de la idolatría, tenga el nombre que tenga, están los demonios. Entonces, claro, y hay mucha gente que está ahí metida en eso. ¿Y qué están haciendo? ¿Están sirviendo a Dios? Por cierto que no. Van tras lo que el príncipe de la potestad del aire ha determinado, el príncipe de este mundo. Por eso es que es tan importante cuando estos hombres llegaron allí y predicaron el evangelio del Señor Jesús, porque aquella ciudad estaba llena de gente pagana que servían a otra cantidad de ídolos y dioses falsos. Y llegaron ellos con este mensaje de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Dios de tal manera amó a este mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y predicaron ese mensaje y predicaron acerca del Señor Jesucristo, que fue muerto, resucitó, ascendió al cielo y que es el Salvador y Señor de todo aquel que en Él cree. Eso predicaron. ¿Y qué pasó? En el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Qué interesante es esto para animar a los que somos creyentes en Cristo. Ninguno de ellos era misionero, ninguno de ellos era pastor, ninguno de ellos era evangelista. Eran hermanos que se fueron hacia el norte, allí huyendo, y hablaron de Cristo. Y es interesante que la iglesia de Antioquía no se formó por el trabajo de ningún misionero, de ningún pastor, de ningún evangelista. Se formó con el trabajo de estos varones, hombres de Dios, creyentes en Cristo, que predicaron el evangelio. Esto debe animarnos, hermanos, porque dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué pasó? No sé cómo se dice, el gentilicio será antioqueño, una cosa así más o menos, ¿cierto? Los antioqueños ahí escucharon y el mensaje les impactó. Y dice al final del versículo 21, gran número creyó y se convirtió al evangelio. No. ¿A la religión evangélica? No. ¿A la iglesia evangélica? No. Se convirtió al Señor. ¿Qué le parece? No puede ser de otra manera. Porque cuando la persona escucha el evangelio del Señor Jesús y su corazón es tocado por el poder del Espíritu Santo y se da cuenta que es un pecador perdido, pero que Jesús fue el sustituto que murió por él allí en la cruz,
esa persona se humilla, le dice, Señor, soy un pecador. Como le dijo el hijo pródigo a su papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. O como aquel publicano que oraba en la parábola, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y la persona se acerca así a Cristo humillado y le dice, Señor, recibo esa salvación que tú me das. Se convierte a Cristo. No solamente es una creencia intelectual, porque es cierto, hermanos y amigos, el Evangelio tenemos que entenderlo intelectualmente y Dios justamente llega primero a nuestro intelecto por su Espíritu para iluminar nuestro intelecto en la oscuridad, para que entendamos el Evangelio, pero no basta. Y ese es el gran problema y esa es la gran tragedia de millones de personas que se dicen evangélicos. La gran tragedia que conocen el Evangelio solamente de manera intelectual, pero nunca eso ha hecho efecto en su vida para tener una conversión. Años atrás un siervo del Señor decía, hay algunas personas que el Evangelio no les entra más allá del pelo. Y es verdad. No sé si habrá alguien aquí que sepa muy bien el Evangelio intelectualmente. Y qué bueno. No basta eso. Porque si uno sabe, si uno conoce intelectualmente todo el mensaje del Evangelio, pero eso no cambia la vida, no es cristiano. No se ha convertido a Cristo. Aquí habla de conversión. Yo me acuerdo que hace unos años atrás estábamos en una campaña aquí evangelística y yo le pedí a un joven que está sentado en la última lugar allá que hiciera un ejercicio aquí. ¿Te acuerdas, Ariel? ¿Lo podría hacer de nuevo? ¿Te atreves? Yo le dije, camina hacia... Bueno, en ese caso era al revés porque él estaba aquí. Camina hacia acá, Ariel, camina hacia acá. Y él viene caminando hacia acá. Alto, media vuelta. Eso es conversión. Yo creo que es bastante gráfico el ejemplo. ¿Se ha convertido usted hacia el Señor? ¿Usted que dice que es cristiano o cristiana? Iba camino a la perdición. Como ayer conversábamos con un joven, y como lo dice la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Íbamos alejándonos cada vez más de Dios. Pero el Señor vino como el buen pastor a buscarnos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y al escuchar su voz, el mensaje del Evangelio, nos dimos cuenta, no puedo seguir en este camino. Y hubo la conversión. Eso lo produce el Señor, por supuesto, cuando uno pone la fe en Cristo. Pero hay conversión. La persona ya no es el mismo de antes. Y hay algo muy gráfico, y si usted tiene tiempo en casa, hágalo, véalo, en Efesios capítulo 2, no aquí, los primeros 10 versículos más o menos, incluso los que siguen allí. Pablo le habla a los creyentes de Éfeso y les dice, ustedes en otro tiempo eran esto, pero ahora son esto. Interesante. En otro tiempo estabais aquí, estabais muertos en delitos y pecados, siguiendo a Satanás, etc. En otro tiempo, pero cuando ellos creyeron en Cristo y le recibieron como Señor y Salvador, pero ahora les dice, es esta otra cosa. Yo le pregunto a usted que dice que se ha convertido a Cristo, ¿es así su conversión? ¿O siguió siendo el mismo de siempre? Había un dicho muy antiguo en el sur, no sé si aquí. Una señora lo decía en mi casa. Siguió siendo el mismo del año 20. No sé por qué lo decía. Seguramente la hermana Consuelo conoce esos dichos del sur. Es una persona que no hay cambio en él o en ella. Una vez un joven en Talca, hace muchos años, en una escuela dominical, dijo, bueno, yo ya creí en el Señor, así que estoy salvo. Así le dije, ¿y la vida ha cambiado? No, pues ya soy salvo. Hay algunos que piensan así, yo creí en Cristo un día, como se usa en muchos lugares, yo levanté la mano, o en otros lugares, yo pasé adelante, o en otras partes, yo hice la oración del pecador, o en otros lugares, yo firmé una tarjeta, así que soy salvo.
Y esa persona sigue siendo exactamente igual que antes y no hay el más mínimo cambio en su vida. Significa que esa persona nunca se ha convertido a Cristo. Es solo un profesante de labios para afuera. ¿Y cuántos hay que son así? Se dicen cristianos, conocen a Cristo, dicen, saben de Cristo, pero la vida es un total y absoluto desmentido a aquello. Amiga, amigos, no se engañen. Y si le hablamos de una manera franca es precisamente porque el Señor le ama y porque los que aquí hablamos con muchas flaquezas y todo, le amamos en Cristo y queremos que nadie se engañe. Cuando la persona escucha el Evangelio de Cristo y se humilla y se arrepiente y pone su fe en Él, se convierte a Cristo. Y estamos viendo a quienes se les llegó a llamar cristianos. Ojo. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Llegaron las noticias, dice el versículo 22, a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y es interesante un datito aquí. Hay mucha gente que dice que los edificios son las iglesias, ¿cierto? Nunca he visto un edificio que se llama iglesia que tenga oídos. Dice aquí, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Qué interesante. Los edificios no tienen oídos, ¿cierto? Llegó la noticia a los creyentes de allá. Porque la iglesia, una iglesia local, no es el edificio. Esto tan bonito que tenemos aquí, no es la iglesia. Nosotros le llamamos local, algunos por tradición llamamos así, ¿cierto? Otros le llaman sala. Si usted quiere le llama templo. Mire como usted quiera. Pero iglesia somos las personas que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso pasaba en Jerusalén. Llegó la noticia a oídos de los hermanos. Oye, mira, ya. Y tiene que haberse demorado la noticia. Acuérdese que yo le dije que Antioquía estaba bastante lejitos, casi a 500 kilómetros. No había teléfonos, WhatsApp, internet, no había nada. Seguramente algún mensajero que enviaron, quizás cuántas semanas se demoró en llegar, uno no sabe. Pero supieron los creyentes allá donde estaba la mayoría de los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Mire, vamos a enviar un hermano más maduro en las cosas de Dios, se llamaba Bernabé, para que fuera a ayudar allá en esa nueva congregación. Y dice el versículo 23, que llegó Bernabé. A propósito, el nombre Bernabé significa hijo de consolación, un lindo nombre. Dice que Bernabé vio la gracia de Dios. Y uno diría, pero puede haber dicho, vio a todos los que se habían convertido, vio a los profesantes nuevos, vio a los nuevos hermanos. No, él vio la gracia de Dios. Me gusta pensar en esto, ¿sabe por qué? Porque si una persona se convierte a Cristo es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el mismo que nos da a nosotros algo que no merecemos. En su amor y en su gracia nos da algo que no merecemos. ¿O hay alguien aquí que merezca que el Señor lo salve, lo perdone y lo lleve al cielo? Hay algunos que piensan eso. Dice, yo tengo el cielo ganado porque me porto tan bien, hago tantas buenas obras, etcétera, etcétera. No. La persona es salva solo por la gracia de Dios. Es lo que dice justamente Efesios 2 también. Por gracia sois salvos. Dios en su gracia extendió su mano de amor, de misericordia, para que todo aquel que recibe a Cristo en su vida tenga la salvación de su alma. Y eso fue lo que vio Bernabé. Vio la gracia de Dios y estaba feliz por aquello. Se regocijó, dice, y se dedicó a exhortar a los hermanos. Y es bueno que tengamos claro, ya lo hemos dicho muchas veces, que la palabra exhortar no significa que los empezó a reprender ni a retar. Los empezó a animar. ¿A qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles a las normas de la iglesia que habían establecido estos varones. ¿Eso dice ahí? No. Que permaneciesen fieles a la denominación en la cual estaban. Que permaneciesen fieles al Señor. De nuevo, que permaneciesen fieles al Señor. Amiga, amigo, hermana, hermano.
Una persona cristiana es una persona que, habiendo oído el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados y por la fe recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador personal. Y esa persona es cristiana porque permanece fiel al Señor, no al hombre. Hay muchos lugares donde hay gente que son fieles a fulano. Bueno, todos saben que soy viejo porque digo fulano, ¿cierto? Y no se usan esos términos ahora. Fulano, mengano, perengano. Son fieles al pastor. No, mi pastor. Poco menos que lo tienen endiosado a mi pastor. Y por A, B o C, el pastor se va, pasa alguna cosa. Y llega otro, porque así se usa en muchos lugares. Y nos falta que dice, no me gusta este pastor. No vengo más. Esa persona, ¿a quién era fiel? A un hombre. Y como yo lo digo, a un ídolo con pies de barro, nada más. ¿Sí? Un verdadero cristiano permanece fiel al Señor, pase lo que pase. Porque no tenemos que olvidarnos que los cristianos no somos perfectos. Nos equivocamos mucho, cometemos errores. Y claro, una persona que sigue a un hombre o sigue las normas de alguna denominación o religión, pero no es fiel a Cristo, al Señor, se va a desanimar rápidamente. Pero un verdadero cristiano permanece fiel al Señor. Ahora, esto no significa que esa persona sea 100% santo. Imposible, estamos en ese proceso de santificación el creyente. Y muchas veces, y yo creo que todos los que somos hermanos en la fe aquí sabemos que más de alguna vez en nuestra vida cristiana no hemos sido tan fieles al Señor. ¿Verdad? Nadie puede levantar la mano aquí y decir, no, yo soy fiel al Señor siempre, nunca he dejado de ser fiel. Ninguno. Siempre tenemos bajones espirituales porque somos humanos. Somos del Señor, pero somos seres humanos. Pero la idea es que, con flaquezas o no, permanecemos fieles al Señor. Usted que dice que es cristiano o cristiana, ¿permanece fiel al Señor? Esa es una evidencia de un cristiano verdadero. Permanece fiel al Señor. Venga lo que venga, pase lo que le pase, vea lo que vea. Contra viento y marea, permanece fiel al Señor. ¿Permanecemos fieles al Señor? Ese es el punto. Un verdadero cristiano permanece fiel al Señor. Y eso es lo que le exhortaba a Bernabé a aquellos nuevos creyentes allí en la ciudad de Antioquía. Y producto de ese trabajo, dice el versículo 24, él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y después dice, y una gran multitud fue agregada a la iglesia. ¿Dice eso? Una gran multitud fue agregada a la denominación. Una gran multitud se hizo miembro de la iglesia. No dice nada de eso. Una gran multitud fue agregada al Señor. A mí me encanta este pasaje. Porque nos deja el asunto tan claro. El centro de todo es Cristo Jesús el Señor. Él es el centro de la salvación. Él es el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra obediencia para todo cristiano. Qué interesante. Una gran multitud fue agregada al Señor. Podría haberse dicho, pues fue agregada al grupo de creyentes, ¿no? Fue agregada al Señor. Porque eso es lo básico y lo principal. Que la persona conozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Mediante ese acto de fe, de recibirle en su vida arrepentido de sus pecados. ¿Ha recibido usted ya al Señor así? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha puesto su fe en Cristo para reconocer Él es mi Señor, mi Salvador? Porque un verdadero cristiano es lo que ha hecho. Para llegar a ser cristiano, ha tenido que hacerlo. Y ahí hubo muchos, quizás cuantos,
una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué pasó con todo esto al final? Después Bernabé fue a buscar a Saulo. Este Saulo es el mismo Pablo, sabemos que después cambió su nombre, que vivía allá, estaba en este momento en su ciudad, allá en Tarso, que queda en la parte inferior de lo que es Turquía ahora. Lo fue a buscar. Eran amigos y después iban a ser compañeros de trabajo, misioneros también. Y dice que lo fue a buscar allá a Saulo, a su ciudad natal, lo halló, lo trajo a Antioquía, y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, hubo más evangelización, hubo más enseñanza, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos no se llamaron a sí mismos cristianos. Dios directamente tampoco les puso ese nombre. Fueron las demás personas. ¿Por qué? Eso es lo interesante, ¿verdad? Esta palabra cristiano, tengo anotado aquí algunas cosas porque a la edad de uno ya se olvidan algunas cosas. Es un término que combina con un título griego llamado Cristo o Christos en griego. Y ese término combina con una terminación latina ianus. ¿Y qué significa? Nos va a sorprender, ¿eh? Porque hay algunos que dicen que significa pequeños Cristos, pero no es tal así. No. Cuando fue puesto este nombre a los discípulos allí, no fue puesto como un nombre así para, ¿cómo decirlo?, para darles honor. Fue puesto como burla. Porque una de las características de los habitantes de Antioquía, leí por ahí, era gente muy buena para burlarse de los demás, para poner sobrenombre, cosas así. ¿Y qué es lo que vieron estos antioqueños en estas personas que se convirtieron al Señor y que eran fieles al Señor? ¿Qué vieron? Vieron personas que para ellos lo único que importaba era Cristo, nada más. Y le dijeron, estos son cristianos. Y significa partidario de Cristo, seguidor de Cristo, y una forma mucho más mordaz, secuaces del partido de Cristo. ¿Sí le parece? Era como una especie de burla, un mote para burlarse de ellos. ¿Es igual en el día de hoy? Lamentablemente no, en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Pero ellos se identificaron de tal manera con el Señor que se les llamó cristianos. Cristianos. Porque la persona que se ha convertido a Cristo verdaderamente y permanece fiel a Él es un verdadero cristiano. ¿Cómo estamos ante este examen bíblico aquí? ¿Somos cristianos como dice la palabra del Señor? ¿O solamente somos religiosos o evangélicos o cualquier otra cosa? Aquí está. ¿A quiénes se le llamó cristianos? A estas personas. Y como dije, era motivo de burla, de desprecio, porque cuando uno va más adelante, aquí en el mismo libro de los Hechos, tengo anotada la cita en Hechos 26-28, es la segunda vez que aparece el término cristiano. Allí aparece un rey llamado Agripa II, de acuerdo a la historia. Un rey que vivía en incesto con su hermana llamada Berenice. Y Pablo le habló del Evangelio claramente. Y en un momento dado, Pablo le dijo, yo sé, rey Agripa, que tú crees a los profetas. Yo sé que tú crees. O sea, Agripa, ese rey, conocía las verdades del Antiguo Testamento. Y yo sé que tú crees, Agripa. Y ahí estaba el rey Agripa, como se podría decir, entre la espada y la pared. ¿Y sabe lo que le dijo a Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le parece? Como burlándose de Pablo. Queriendo decirle, mira, te falta poco y me vas a convertir en un cristiano.
Porque ser cristiano en aquel tiempo era motivo de burla, de desprecio, de persecución, de muerte, de martirio después. Así actuó ese rey y prefirió continuar en el incesto con su hermana y no entregar su vida al Señor. Y para salir del paso, trató con desprecio a Pablo diciéndole, por poco, falta poco para que me conviertas en un cristiano. Esa es la segunda vez que aparece. Y en la tercera oportunidad que aparece el término, es el apóstol Pedro que está escribiendo su primera carta. Y en el capítulo 4, en el versículo 16, él dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Sí, como digo, en aquella época el nombre cristiano no era agradable poder decir soy cristiano, pero los verdaderos cristianos lo decían, porque estaban identificados totalmente con Cristo. Y les tocó sufrir, y Pedro les dice, si están sufriendo por ser cristianos, glorifiquen al Señor. Es una lección para los que ya somos cristianos también, que si nos toca sufrir por el nombre de Cristo, no nos avergoncemos ni nos pongamos tristes. Diferente sería, dice Pedro, si ustedes sufren como ladrones, malhechores, no, ahí sí que no. Pero si padecen como cristianos, glorifiquen al Señor. Esa es la tercera vez que aparece el término y no aparece nunca más en las Escrituras. ¿Qué aprendemos de todo esto para ir terminando, para ir resumiendo ya? Un cristiano no es una persona que acepta las normas de alguna iglesia, de alguna denominación. Un cristiano no es una persona que sigue alguna religión, como algunos dicen la religión de sus padres. Un cristiano no se hace cristiano porque el papá es cristiano, o la mamá es cristiana, o el esposo es cristiano, o la esposa es cristiana. Una persona no se convierte en cristiano porque se bautiza. Una persona no es cristiano porque da dinero. Una persona no es cristiano porque hace buenas obras. Una persona no es cristiana porque lee la Biblia. Ojo, es bueno leerla, pero eso no le hace cristiano. Una persona no es cristiano porque sabe las alabanzas que cantamos aquí y las canta en la casa. No. Una persona no es cristiana porque ora antes de comer los alimentos. No. Una persona es cristiana cuando escucha el Evangelio y se da cuenta de su pecado personal, pero reconoce, Cristo Jesús me amó y se entregó por mí, como lo dice Pablo, y se humilla ante Él y le confiesa y le reconoce como su Señor y Salvador personal. Esa persona es cristiana porque se ha convertido a Cristo y es fiel a Cristo y sigue a Cristo y es, incluso como decían aquellos para burlarse, es uno de los secuaces de Cristo. ¿Qué le parece? Y yo creo que para todos aquellos cristianos del primer tiempo era un honor que le dijeran que eran cristianos. Le pregunto, ¿es un honor también para usted ser cristiano de acuerdo a la Biblia? Porque al haber revisado esto y hemos querido hacerlo con bastante detenimiento para que nadie se confunda y todos tengamos absoluta claridad personal, porque este es un asunto absolutamente personal. Si usted se ha dado cuenta hoy día, al escuchar la palabra de Dios, que nunca se ha convertido al Señor Jesús y no es un verdadero cristiano, es el momento, porque le hemos hablado nuevamente el Evangelio acerca de la persona de Cristo Jesús, que vino al mundo para salvarle a usted, para salvarme a mí, que vino a este mundo y derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Murió, resucitó, vive y ahora Él ofrece la salvación, el perdón, y que la persona pueda dejar esa servidumbre de antes para servir al Señor Jesucristo. El Señor bendiga a cada uno y que en cada uno haya claridad y que nadie se confunda con esto que es vital, es fundamental para este tiempo y para la eternidad también. Oremos al Señor. Dios y Padre bendito, te alabamos, te bendecimos en este día nuevamente.
por la bendita persona del Señor Jesucristo y porque por medio de Él hemos sido aceptos en ti, hemos llegado a conocerte como Padre. Gracias por el día cuando nos humillamos ante ti, reconociendo nuestro pecado y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, porque los que aquí ya somos cristianos, sabemos que muchas veces hemos fallado, no siempre somos fieles, pero gracias porque tú permaneces fiel y gracias porque tú nos fortaleces con tu palabra para continuar siendo fieles al Señor. Gracias también te damos por todos nuestros amigos y amigas que nos han visitado hoy y oramos, Señor, que la palabra tuya siga obrando en sus vidas, para aquellos que tienen dudas, para aquellos que estaban confundidos, para que haya claridad y para que haya personas que se humillen ante ti y se conviertan al Señor Jesucristo y pasen de muerte a vida. Bendice tu palabra, Señor, que se ha entregado. En tus manos quedamos encomendados y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.